Asegura la tranquilidad de tu familia con Sweden. Rápidos y sin complicaciones. Con Sweden, días felices. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al jurista académico constitucionalista, doctor José Chalco. Un gusto hablar con usted y de temas de coyuntura. Esta situación de Venezuela que no deja de preocupar no solo a los venezolanos, sino al mundo, luego de la toma del dictador Nicolás Maduro, y que hoy tiene que responder ante la justicia americana en la Corte de Nueva York. Mientras tanto, quedan grandes desafíos que no va a ser de la noche a la mañana. La búsqueda del restablecimiento de la institucionalidad, la recuperación económica, petrolera, la parte política más adelante, el proceso de reconciliación nacional, el tema fundamental que ha empezado, como es la liberación de presos políticos, más de 800 presos que tomó la dictadura de Maduro, y ahora el gobierno de Delcy Rodríguez, que ha enviado mensajes, al menos los primeros liberados en las últimas horas. Antes de que comente, voy a dar a conocer una información respecto de esta liberación inicial que ha comenzado en Venezuela. Solo 3 días después de tomar juramento a su hermana como presidenta encargada del país, Jorge Rodríguez ha hecho el anuncio como presidente de la Asamblea Venezolana. Habla de liberación de un número importante de venezolanos y extranjeros como gesto unilateral que califica de el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Los españoles liberados son 2 vascos, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Baldovinos, detenidos en 2024 acusados de ser miembros del CNI, algo que los servicios secretos españoles negaron. El periodista canario Miguel Moreno, detenido cuando buscaba restos de barcos hundidos. El también periodista valenciano Ernesto Gorbe, en situación irregular al caducarle el visado. Y la hispano-venezolana Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano y experta en asuntos militares. En diciembre, familiares de presos políticos pedían su liberación. Según la ONG Foro Penal, hay 863 en Venezuela, entre ellos 106 mujeres. La ONG ha denunciado irregularidades procesales, detenciones sin orden judicial o prolongada prisión preventiva. Bienvenido, doctor José Chalco, muy buen día. A ver, ¿cómo debiera avanzar Venezuela en su recuperación de la democracia? Primero, la liberación de los presos políticos. Buen día, doctor Chalco. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y un buen día a todos quienes escuchan tan prestigioso medio. Mire, yo creo que hay que partir de algo sustancial. Lo primero es de que aquí no cabe en el momento en el que nos encontramos una suerte de una distancia moralmente cómoda, ni una suerte de filósofos de un pacifismo selectivo. Usted muy bien hacía al contextualizar que precisamente es un país en donde ha existido detenidos y presos políticos. Y ser un preso político significa socavar los mínimos que cualquier país debería tener, que ya implica dignidad humana. Lo primero. Yo creo que esto hay que recordar. Lo segundo, que yo creo que hay que recordar. Venezuela denunció tratados internacionales en materia de derechos humanos. En septiembre del 2012 se dio el lujo de denunciar todas las declaraciones en materia de derechos humanos que provenían del sistema interamericano. Corte IDH, Comisión Interamericana. Eso es lo que hizo Venezuela.
que había que tener diálogos, que había que tener mediaciones, y la respuesta era torturas y encarcelamiento. Que había que buscar elecciones, y la respuesta era fraude electoral. Y lo que ha visto el Ecuador no es ajeno. En todos los barrios del país vemos este éxodo más grande de la historia de América, de todo el continente americano. Un éxodo de más de 7 millones de venezolanos, cercano a 8 millones de venezolanos. Entonces yo creo que de esto hay que partir, licenciado Rivadeneira, para mirar en qué estatus, en qué momento nos encontramos y hacia dónde deberíamos caminar o aspirar. ¿Qué es lo que sucede respecto de la reconfiguración, o llamémoslo reconducción, del Estado venezolano? El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en su sala constitucional, hizo una decisión obligatoria de interpretación de la sucesión presidencial. Lo ha hecho en 2 páginas. Y el Tribunal Supremo de la Sala Constitucional venezolana dispone, hace su interpretación, de que ordena la asunción del poder temporalmente a la vicepresidenta Rodríguez, sin calificar, y esto es importante, sin calificar si se trataría de una ausencia absoluta o una ausencia temporal. Y yo digo esto es importante por lo siguiente, porque yo creo que los actos urgentes, licenciado Rivadeneira, de transición, de reconducción, de retorno a la institucionalidad y democracia, que eso es lo que aspiramos la gente demócrata, tiene que ser realizado estratégicamente por los actuales, por el régimen chavista, en este primer momento, como es la liberación de los presos políticos. Y debieran liberar a todos, no solo a los españoles, que está en su derecho, periodistas, sino también el reportaje daba cuenta 103 mujeres que incluso han sido torturadas. Eso han denunciado los ONGs. Es que ese es el gran problema, ¿no? De una suerte de un moralismo selectivo en donde nos hemos olvidado lo que sucede en la historia venezolana, pues. Efectivamente hay presos políticos, mujeres, periodistas, políticos, hombres y mujeres que supuestamente han sido un atentado para el régimen chavista o han querido desarrollar y configurar un atentado. Esa discrecionalidad es la que hoy debería entonces habilitarse con el régimen de transición del chavismo, una suerte de liberación. Yo creo que esa es la etapa 1, que se está empezando a cumplir. Y yo veo con buenos ojos, licenciado Rivadeneira, porque esto quizás no lo puede hacer otro régimen. Esto no puede hacer en este momento, cuando hay tropas chavistas, cuando hay policía, ejército chavista. No lo va a poder hacer otra persona. Y yo creo que es idóneo que lo haga el propio régimen bajo los sistemas jurídicos y fácticos de presión que están existiendo. Esto hay que hacerlo. Creo que hay que ir a un segundo momento con el mismo régimen actual, que es volver a los compromisos internacionales, no solamente económicos, que habrá que hacerlos, los que correspondan, pero retomar los compromisos internacionales, como he citado, por ejemplo, en materia de derechos humanos. La plena vigencia y ratificación de instrumentos internacionales que fueron denunciados, de los cuales Venezuela se desvinculó, y hay que hacer que retorne esa obligación internacional al interior del Estado. Y yo creo que eso también debe hacer el régimen actual. Es de un momento fáctico de transición. Y yo creo que ahí funcionaría una estrategia, si usted quiere, idónea para que Venezuela tome una suerte de reconducción, para luego quitar todas las cabezas
más visibles de la dictadura venezolana que impiden avanzar. Porque aquí es cuando se va a determinar cuáles son los exfuncionarios chavistas que quedan en la visibilidad de impedir estas transiciones. Y yo creo que entonces este régimen tendrá este tercer momento de depurar a estas cabezas visibles. Solo después, licenciado Rivadeneira, creo que hay como hablar de nuevas elecciones o de retorno democrático con la misma constitución chavista. Porque en la misma constitución chavista se esconde una fórmula que creo yo es fantástica para este momento. Déjeme comentarlo. El artículo 25 de la Constitución chavista y el artículo 138 de la Constitución chavista, vigentes desde 1999, la Constitución de Venezuela, que inspiró a la Constitución ecuatoriana a propósito. Esta Constitución venezolana expresamente dispone que los actos del poder público que hayan sido ejercidos con violación a la Constitución, a la ley, o que hayan sido ejercidos por gobiernos usurpadores, Maduro usurpó las elecciones en el 2024, son nulos. Expresamente lo dice así la Constitución. Son nulos. Y yo creo que ese es el camino, licenciado Rivadeneira, para que venga un árbitro y habilite la posesión, si es que esa es la decisión y ese es el camino, la incorporación de Edmundo González en la presidencia. Y si eso no satisface de un nuevo proceso electoral, inmediato. Porque habría nulidad de lo actuado por un gobierno usurpador. Ahora, el gran desafío del momento no es fácil, porque siguen esas fuerzas armadas bolivarianas de patria, socialismo, muerte. Habrá que ir desactivando, desarmando eso. Sigue una estructura política a la cabeza en este momento Delcy Rodríguez, su hermano Jorge en la Asamblea Nacional, el general Padrino López acusado de corrupción galopante, el mismo Diosdado Cabello. Es decir, usted decía hay que ir desactivando a las cabezas. Va a ser complejo ir sacando negociando para que se vayan. Y también el tema de los grupos armados, los civiles. Se estima que hay 6 millones de armas en Venezuela. ¿Cómo ir en este proceso que no es simple haciendo entender de esta realidad que no es fácil la desactivación? Yo pienso que este es un proceso histórico que no hay que desperdiciarlo. Yo pienso que este es un proceso histórico al que no se lo debe huir. Y al ser un proceso histórico al que no hay que desperdiciarlo, y al ser un proceso histórico al que no se lo debe huir, hay que entender que históricamente esto nunca se ha visto. Nunca ha sucedido una cuestión similar, que nos dejará una serie de interrogantes y aprendizajes. Pero yo creo que, y estamos viendo, en estos primeros 2 meses, la humanidad tendrá una comprensión muy clara, muy nítida, de hacia dónde puede ir el proceso venezolano. En los primeros 2 meses, licenciado Rivadeneira, otro momento, otra etapa será cuando se pueda ejecutar esa suerte de lo que se vislumbra ya. Cuando se complete una ejecución, y yo creo que eso va a tomar efectivamente más tiempo. Pero yo sí creo que es un momento idóneo, que hay que asumir lo que es histórico, que no hay que rehuirlo, y que hay que buscar las fórmulas, vuelvo a decirlo, inclusive fácticas. Los actos fácticos están reconocidos en el derecho a propósito. Cuidado se piense que los actos de facto no sirven, generan efectos jurídicos en derecho. Y entonces es el momento de utilizar las presiones que hay, presiones sociales, presiones internacionales, que ahora son idóneas nada más. Porque no es que la comunidad internacional se dio la espalda durante todos estos años de la dictadura.
Hubo denuncias de organismos internacionales, hubo sanciones internacionales, hubo presión de organismos internacionales. ¿Y qué sucedió? No había sucedido nada. Entonces, este momento sí es idóneo, licenciado Rivadeneira, para ajustar lo que se tenga que ajustar y avanzar. Difícil tarea, indiscutible. Ninguna dictadura es sencilla, menos una transición. Pero yo sí creo, vuelvo a sostener, que hay que liberar a los presos políticos con el régimen actual, que hay que quitar las cabezas visibles del régimen chavista actual y que una tercera fase es los compromisos internacionales de los cuales Venezuela se retiró. Y eso no puede esperar, pues. Hay que dejar sellando además esos compromisos internacionales para que retorne tanto vínculos comerciales, vínculos de inversiones, pero sobre todo vínculos de respeto a la democracia y a los derechos humanos que fueron lesionados en el país venezolano. Ahora, como usted decía, basado en la Constitución bolivariana, Constitución chavista, si es nulo lo que hizo Maduro al usurpar el poder luego de las elecciones y los resultados del 28 de julio del 2024, lo legal, lo constitucional, lo legítimo es ponerle más adelante. En estas condiciones sería gravísimo, imposible poner a Edmundo González Urrutia cuando está la estructura ahí todavía. Ponerle a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, ese sería el camino legal, legítimo y constitucional para usted. Vea, yo creo que ese es el camino menos lesivo en un segundo momento. La Constitución venezolana, en su artículo 25, que quede esto muy nítido, y en el artículo 138, licenciado Rivadeneira, es taxativo. Su propia Constitución tiene que servir para que dé frutos contra ellos mismos. Esa es la historia de la humanidad. Sus propios actos, sus propias acciones, sus propios frutos hoy vendrán contra ellos. ¿Qué es? Este artículo 25 y 138, que se estableció en la Constitución venezolana, expresamente señala que los actos del poder violatorios a la Constitución y la ley son nulos. Como si fuera poco, siguiente artículo. Y los actos de un poder usurpador son nulos, sin ninguna eficiencia, eficacia o valor jurídico. Eso está establecido. Y eso habilitaría a que, reconociendo que las elecciones del 2024, en donde actas legítimas nunca se presentaron, en donde actas legales jamás se presentaron, en donde organismos internacionales han cuestionado con conclusiones concluyentes, definitivas y decisorias de que hubo fraude electoral, entonces hay un gobierno usurpador. Eso se llama gobierno usurpador en el derecho. Y aquello habilitaría, vuelvo a decirlo, permitiría, en base a la propia Constitución chavista, momento que estamos diciendo, momento siguiente, habilitaría a que se retire el régimen chavista, pues. Y retirar al régimen chavista no es una persona, es un cúmulo de gente infiltrada alrededor del Estado, que es lo que hay que valorar. Porque bien está la preocupación y los cuestionamientos. Esto es una historia de una dictadura que está presente desde el 99. No va a ser sencillo. Bien está esos cuestionamientos. Entonces, como no va a ser sencillo, ¿qué es lo que hay que operar? Hay que operar una suerte de una acción horizontal. Y la acción horizontal, a mi punto de vista, habilitaría, se permitiría con la propia Constitución que dispone la nulidad y ausencia de eficiencia jurídica, eficacia jurídica de los actos realizados por este régimen. Y yo creo que ese es el camino. Y yo creo que por ahí Estados Unidos podría perfilar. Ya decíamos, Estados Unidos debería liberar a los presos políticos con este régimen, porque es quien maneja las cárceles, es quien maneja el ejército, es quien maneja la policía. Y funcionado. Y empezamos a ver esto. Yo creo que esto es una luz de libertad y una luz de esperanza para toda la humanidad. No solamente esto refiere a una región, a un sector. Esto es de humana. Así es. Es decir,
con toda la supervisión de la administración Trump, habría que avanzar paulatinamente. Uno quisiera de la noche a la mañana que pase esto, pero va a ser imposible. Ahora, ¿quién declara, si es un acto nulo, como usted nos ha ilustrado, quién declara la nulidad? Este Tribunal Constitucional que tiene también mafioso, ese Consejo Electoral chavista y madurista que proclamó al usurpador del poder y no a los legítimos mandantes del pueblo que con soberanía le expresaron a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado el triunfo. ¿Quién declara la nulidad? A ver. Yo tengo una visión sobre el tema, partiendo de su premisa afinada, acertada y muy coherente, como siempre, licenciado Rivadeneira. Sería de ingenuos, pues no. Sería de ingenuos decir, vamos a los tribunales de justicia de ellos, vamos al Consejo Nacional de ellos. Eso es de ingenuos. Aquí hay que generar un árbitro tercero. Hay que hacer un árbitro de la transición. Yo creo que ese es el camino. Hacer un árbitro para la transición democrática. Ese árbitro para la transición democrática tendrá que estar conformado por personas de una comunidad interna e internacional. Observadores internacionales e internos. Y ese árbitro, porque yo escuchaba las declaraciones en la rueda de prensa el día de la captura de... El sábado. El día sábado de la captura de Maduro. La conferencia internacional que daba el presidente Trump decía una premisa, y yo en base a esa premisa es que he buscado estas conclusiones. Decía, el ordenamiento jurídico interno de Venezuela dirá las líneas de qué transición hay que hacer, más o menos, ¿no? Y decía que por eso viene la vicepresidenta Rodríguez. Decía, hay que mirar su legislación, su ordenamiento jurídico interno para ver qué debe suceder. Entonces yo no quisiera desperdiciar esa oportunidad, esa línea dada de mirar el ordenamiento jurídico, porque después van a decir, es que no hay cómo. No, sí hay cómo. Es con el artículo 25, con el artículo 138 de la Constitución, de la nulidad. ¿Quién declara, dice usted? No podemos ir a los jueces de allá. Pues. Hay que hacer un árbitro que tenga comunidad interna, comunidad internacional para la transición a la democracia. Y ese árbitro toma el ordenamiento jurídico propio, que son las líneas que señalo se dijeron y se están siguiendo, y ese árbitro internacional e interno es el que dice los actos son nulos, se van a elecciones o se procede de esta manera. Y yo creo que este es el momento. Pero ojo, este momento que yo propongo tiene que venir después de ciertas transiciones, de ciertas lógicas de eliminar a cabezas chavistas de órganos sustanciales. Y la Asamblea es protagónica y vemos que el presidente de la Asamblea lo viene haciendo ya, ¿no? Doctor José Chalco, otra pregunta en esta línea de análisis. En el escenario que no quisieran, Delcy Rodríguez, Padrino López, que todavía siguen con discursos envalentonados, el mensaje de llevarse los militares americanos a Maduro parece que no les cuajó. Y si no quieren y dicen no, comienzan a torpedear, bueno, sacamos a los presos políticos, pero seguimos tomando todas las instituciones. Habrá que apelar otra vez a Trump, le pregunto, porque él ya amenazó, el presidente Trump amenazó, si no hay la colaboración de Delcy Rodríguez, correrá no la suerte de Maduro, será peor. Es decir, le sacarán en iguales condiciones. Si es que no quieren, ¿qué hacer? Cuando vivimos un régimen democrático, yo siempre insisto en un principio. La democracia no se anula en un acto o una omisión. La democracia no se pierde en una elección. La democracia no se pierde un solo día cuando violó la Constitución o la ley. No. La democracia se la pierde por la serie sistemática, simultánea y permanente de violaciones a la ley, de violaciones a la Constitución, de violaciones a la independencia de poderes, etc. No es un acto, son varios. Eso es defender la democracia. Cuando usted ha perdido la democracia, licenciado Rivadeneira, como el caso de Venezuela, ¿usted cuándo la recupera? Menos en un solo acto. No la recupera en un acto. La recupera en varios actos, en varios momentos, en varias acciones, sean estas
jurídicas o sean estas en un momento determinado de la historia fácticas. ¿Qué quiero decir? Si es que una primera etapa no ha sido suficiente, no ha generado mérito suficiente para hablar de una perfecta transición democrática, pues bueno, se tendrán que activar nuevas etapas en lo sucesivo, en lo posterior, para ese fin. Vuelvo a decir, por una premisa muy sencilla. Usted pierde la democracia en varios actos a lo largo del tiempo. Usted no la recupera en uno. También requiere de varios actos a lo largo del tiempo para recuperar a la democracia. Es decir, si Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada, no accede ni su grupo, simplemente ya saben la receta. Le pregunto que otra vez Trump, como amenazado él públicamente, tendrá que ingresar de nuevo los militares americanos. Indiscutiblemente, pero con objetivos muy claros y dentro de un guión, vuelvo a decirlo, un guión jurídico y un guión político democrático muy claro. Yo le estoy, además, licenciado Rivadeneira, abordando este tema desde la aspiración de transición a la democracia. Si la aspiración es otra, de transición a economías, a mercados, eso es distinto. Pero como una aspiración de transición a la democracia, esto es lo prudente, lo coherente y lo que creo que sería efectivo para Venezuela y la región. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención y la ilustración que nos ha hecho ese análisis de que con la propia constitución bolivariana chavista se puede hacer cambios que va a tomar su tiempo. Esto va a ser largo, no va a ser tan simple. Al doctor José Chalco, académico constitucionalista, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Buen día, licenciado Rivadeneira. Un gusto ver. Muy amable. 8:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la presidenta de la Comisión de Transparencia de la Asamblea, la asambleísta Diana Jacome, y el proceso para el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Luce la camiseta del campeón.